Y en cuanto a las matemáticas, yo no recuerdo de niño o de adolescente tener especial creencia por las matemáticas, o especial talento y todo eso, que eso me gusta decirlo porque muchas veces parece que cuando te dedicas a un trabajo creativo o especializado como este, es porque eres un genio en algún sentido, y yo no lo soy, y además no hace falta para dedicarte. Obviamente hay genios en matemáticas, en ciencias, en música, en pintura, etcétera, hay genios, pero la inmensa mayoría no lo somos y está bien que eso sea Qué así. buen mensaje. Y además parece que para ser genio además tienes que haber sido genio desde niño. Y hay muchos padres, muchas madres tratando de que su niño o su niña encuentre su cosa en la que va a ser un genio. Y eso genera cierta presión en las familias y en las relaciones que no está bien. Hoy hemos tenido a Eduardo Sáenz de Cabezón, el mayor divulgador de matemáticas en habla hispana. Nos ha comentado sus números preferidos, nos ha explicado las matemáticas de una forma amena, sus aplicaciones, el futuro, la IA, pero también su parte personal. Nos ha dicho sus momentos más difíciles, la música que más le gusta, etc. Creo que os va a encantar este episodio. Por favor, seguidnos y ayudadnos a conseguir que el proyecto sea sostenible en YouTube, en Instagram, en Apple Music, en Spotify, en lo que sea. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de tu intrahistoria, si te parece. Vale. ¿No? Justamente hablando... Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, hasta donde tú quieras. Tú estás en control, al mando de esto. ¿Quién es Eduardo? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Por qué te empezaron las matemáticas a llamar? ¿Cómo...? Bueno, yo nací en Logroño y he vivido siempre en Logroño, salvo una pequeña temporada que estuve en Alemania por la tesis y una estancia de un año de investigación que hice en Barcelona hace poquito. Siempre he vivido en Logroño y me gusta mucho vivir en Logroño. Ese tamaño de ciudad me gusta, a mí las grandes ciudades me abruman un poco, la velocidad, este afán que tenemos por ser productivos permanentemente, sí, y todo eso a mí me asusta un poco, me retrae y me gusta mucho la tranquilidad, el ritmo tranquilo, el ritmo lento de las cosas y Logroño es un tamaño de ciudad y una comodidad de ciudad que me lo permite, y también el tipo de vida en la calle que se hace mucho en estas ciudades del norte de España y tal, pues me gusta, ¿no? Y entonces vivo ahí muy tranquilo. Y en cuanto a las matemáticas, yo no recuerdo de niño o de adolescente tener especial creencia por las matemáticas o especial talento y todo eso, que eso me gusta decirlo porque muchas veces parece que cuando te dedicas a un trabajo creativo o especializado como este, es porque eres un genio en algún sentido, y yo no lo soy, y además no hace falta para dedicarte. Obviamente hay genios en matemáticas, en ciencias, en música, en pintura, etcétera, hay genios, pero la inmensa mayoría no lo somos y está bien que eso sea Qué así. buen mensaje. Y además parece que para ser genio además tienes que haber sido genio desde niño. Y hay muchos padres, muchas madres tratando de que su niño o su niña encuentre su cosa en la que va a ser un genio, y eso genera cierta presión en las familias y en las relaciones que no está bien. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en la secundaria yo tuve muy buenos profesores de matemáticas, muy buenos en muchos sentidos, o sea, sabían muchas matemáticas, yo aprendí muchas matemáticas. Me he dado cuenta después de cuántas matemáticas aprendí en el instituto, mucho más de lo que yo pensaba. Eran muy buenos profesores y eran muy buenas personas, y son muy buenas personas. Me sigo llevando muy bien con ellos, Emilio y Manolo. Y ahí, pese a que a mí me gustaban otras cosas también, física me gustaba mucho, literatura me gustaba mucho, mi asignatura favorita era gimnasia, que le decíamos, gimnasia. Sí, eres una persona deportista, sí, activa. Siempre me ha gustado correr y tal, pero me gustaba, gimnasia me gustaba, lo que más. Pero bueno, también matemáticas. Y entonces a mí me gustaba programar ordenadores, y tenía un ordenadorcito pequeño, esto está hablando de los 80, que se llamaba Spectrum. Era un ordenadorcito muy pequeñito donde yo hacía jueguitos con un amigo, ¿no? Y decía, ostras, pues es lo de programar ordenadores me gusta y tal, pues algo de informática podría estudiar, que me gustaría, ¿no? Hola, soy David Yaoki. Simplemente daros las gracias y pediros, solamente un 2% de las personas que veis este contenido estáis suscritas a nuestros canales. Os pido, por favor, que nos ayudéis a hacer este proyecto sostenible para poder seguir trayéndoos los mejores senpais y el mejor contenido. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Apple Music, Apple Podcast.
Por favor, seguidnos y ayudad a este proyecto. Muchísimas gracias. Y entonces, pues no había informática como tal, pero había una especialización en computación al final de matemáticas. Entonces me metí a matemáticas, digo, pues matemáticas también me gusta y tal. Y allí fue cuando empecé a ver, digo, wow, aquí las matemáticas tracta, el poder el pensamiento de los teoremas y todo eso, eso me atrajo mucho y dije, wow, esto es para mí. Y finalmente, como que se cerró el círculo, ¿no? Porque me dedico al álgebra, que es una parte muy abstracta de las matemáticas, pero me dedico al álgebra computacional. Qué bueno. Entonces, digamos, pienso las matemáticas en tanto van a ser programadas. ¿Y quién fue tu mentor o tu senpai, como le decimos aquí? ¿Tuviste alguna persona que te guió o que te ayudó, que en un momento...? Me envía aquellos profes del instituto, desde luego sí lo son, ¿eh? Y siguen siendo mis maestros de alguna forma. Hay una charla que di hace un tiempo en un TEDx de Alcoy, donde cuento una anécdota que muestra muy bien esto. O sea, mi profe fundamental de la secundaria fue Manolo Benito, y hace unos años yo puse un problema de un círculo y un cuadrado en el tablón de anuncios de mi departamento de matemáticas. Es un problema muy sencillo de resolver y lo que yo ponía era: quien tenga una solución que me la mande, que me la mande. Y entonces recibí como 20 soluciones y como 15 eran esencialmente distintas. Ocupaban, o sea, la solución obviamente era la misma, pero la técnica que se utilizaba era la misma. Entonces, qué curioso que había gente que utilizaba teorema de Pitágoras, había gente que utilizaba potencia de un punto con respecto a una circunferencia, había gente que utilizaba análisis complejo, había gente que utilizaba las fórmulas de la trigonometría. Entonces hice una recopilación de todas las formas de resolver ese problema, que preguntaba si el perímetro de un cuadrado era más largo que una circunferencia, un determinado cuadrado de una circunferencia. Y armé una charla en el departamento de matemáticas con todas las soluciones. Dije, mira, os voy a contar todas las soluciones. Entonces, como una forma de mostrar que hay muchos caminos dentro de las matemáticas para llegar a las cosas, ¿no? Esta especie de la unicidad y la diversidad de las matemáticas que hablábamos antes. Y todas las soluciones reducían el problema a demostrar que pi era más pequeño que 3,2. Vale. Entonces, finalmente, como pi es más pequeño que 3,2, esta es la solución, ¿no? No voy a decir cuál es la solución por si la gente lo quiere hacer. Y entonces alguien en el turno de preguntas preguntó: ¿podría haber una solución a este problema? ¿Se podría decir si es más grande el cuadrado o el perímetro del cuadrado o la circunferencia sin saber cuánto vale pi? Sin saber exactamente cuánto vale pi. ¿Se podría o no se podría? Yo digo, pues no tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Es posible que pueda haber una solución, pero ninguna de las que he recibido van por ahí y no lo sé. Entonces, dentro de esa charla estaba mi profe, Manolo, mi profe, el que había sido mi profe del instituto, que está súper orgulloso de que yo haya hecho doctorado, que esté en la universidad, que haga toda esta comunicación de las matemáticas, y él siempre está muy contento con eso. Y a la semana recibí un correo suyo, un correo electrónico, con una solución a ese problema. Wow. sin utilizar el valor de pi. Wow. Además es una metodología que yo utilizaba Arquímedes, que fue como... Entonces él lo que hizo fue envolver el círculo en un polígono de 16 lados y demostraba que se puede ver fácilmente, que ese polígono es más grande que la circunferencia, su perímetro es más grande que la circunferencia, pero más pequeño que el del cuadrado que poníamos. Entonces así se ve que el cuadrado es más grande que el otro. Y eso me demuestra que él sigue siendo mi profe. Qué bueno. Él me sigue enseñando. ¡Wow! ¡Qué historia más bonita! ¿Qué nos puedes decir? ¿Algún dato curioso o algo inesperado tuyo que quizás no sea obvio? Por ejemplo, ahora hace un momento estábamos hablando backstage, o como se diga, de la música, del arte, ¿no? Sí, pues ahí a mí me gusta muchísimo el arte, la literatura y la música en general. Me gusta mucho, me interesa mucho además. O sea, no solamente para disfrutarlo, sino que me acerco desde un punto de vista muy completo, ¿no? O sea, sensorial, pero también intelectual, me gusta comprender todo eso. Y en cuanto a la música, a mí me gusta la música extrema. Me gusta el metal extremo. Me gusta que me griten, me gusta el ruido y todo eso. Entonces me gusta mucho el black metal, el death metal, todo ese tipo de música. Y también dentro del rock y de la música metal y tal, me gusta también un tipo de música que se llama el metal progresivo, la música progresiva, que tiene una estructura más compleja, ¿no? Y de entre ellos hay un grupo muy famoso que se llama Tool, que es un grupo de estos que llenan estadios, ¿no? Y hay una canción de Tool
que se llama sumabilidad de Cesaro, que es un tipo de suma, que es un concepto matemático, es un tipo de suma para sumar sumas infinitas que no convergen, que eso es como muy técnico, o sea, eso es gente que se dedica a eso, sí, claro. a las matemáticas. O sea, en ese grupo hay alguien o que sabe muchas matemáticas o que conoce a alguien que sabe muchas matemáticas para llamar una canción así. Y es muy curioso que hay una canción que se llama Lateralus de ese grupo, cuya letra va con el número de sílabas, va siguiendo la sucesión de Fibonacci. Entonces, la sucesión de Fibonacci, cada número empieza por dos unos, el primer número es 1, el segundo número es 1, y a partir de ahí, el siguiente número siempre es la suma de los dos anteriores. Entonces empieza 1, 1, el siguiente es 1 y 1, 2, el siguiente 2 y 1, 3, el siguiente 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, entonces es 1, 1, 2, 3, 5, 8, y así sigue, ¿no? Y entonces esa canción, Lateralus, las sílabas de la estrofa van 1, 1, 2, wow. 3, 5, 8, 5, 3, vuelve hacia atrás. ¡Qué después. Increíble! Entonces está muy bien. Esta gente utiliza las matemáticas en su decoración, en su iconografía, también la utiliza mucho, pero explícitamente las utilizan en su música también para componer, porque es gente que hace armonías y ritmos muy complejos, pero también como referente estético, digamos. Entonces eso pues me gusta. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. También cuando hablamos con gente como vosotros, con los senpais, con los expertos, suele pasar que habéis tenido alguna casualidad, algún momento en vuestra vida que os marcó, o que os cambió, o que fue al final lo que acabó derivando, ¿no? por un camino. Hay gente, por ejemplo, que dice, pues mira, es que ya estaba pensando que me iba a ir a no sé dónde, me matriculé y al final al último momento me llamaron, o hubo como una cosa así un poco, o en sus vidas personales a veces. ¿Tú tienes algún momento de esos en tu vida que digas Yo creo que todos tenemos y que continuamente ocurren, ¿no? A mí me parece que dentro de esta parte, por ejemplo, de dedicarme a la divulgación de las matemáticas o la popularización de las matemáticas o de la ciencia en general, que es como la parte por la que más conocido soy, ¿no? O lo que más impacto he tenido. No surge de una decisión mía de ello decir, mira, pues me voy a dedicar a la comunicación de las matemáticas porque me parece que es interesante y tal. No, más o menos fueron dándose ciertas circunstancias y me parece que está bien de alguna forma, saber leer las circunstancias y decir, mira, aquí hay o una oportunidad o aquí esto está alineado con lo que yo sé hacer o con lo que puedo hacer y entonces vamos a tirar por este camino, aunque no hubiera sido lo que yo... No era... o no estaba originado en mi iniciativa. Entonces es muchas veces que nosotros tenemos una iniciativa, un proyecto o algo, lo lanzamos hacia adelante y vamos adelante con ello. Pero otras veces la habilidad también está en saber leer las circunstancias que te van viniendo, ¿no? Y entonces y reaccionar positivamente a ellas. Y yo creo que eso además es más accesible a mucha gente, porque todos recibimos oportunidades o todos recibimos circunstancias en las que si las leemos bien y si las aprovechamos bien, vamos a poder hacer algo bonito con ellas. Y entonces me parece que esa es una habilidad muy buena para adquirir. Eso es lo que decía Carl Jung, le llamaba las sincronicidades, ¿no? De esas cosas que, no lo sé, pero al final es la decisión nuestra última de si las tomamos o no las tomamos, ¿no? Sí, entonces es verdad que muchas veces uno no tiene la capacidad, o no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar de repente la idea genial o el proyecto genial que le va a llevar a no sé qué cosa, pero la de leer bien las circunstancias y colocarte en unas circunstancias favorables, creo que es más común. Y dar ese paso, ¿no? Tirarte, echar para adelante. La última pregunta, o la última conversación que me gustaría tener contigo es que uno de los puntos fundamentales de este programa es intentar ayudar a la gente, quizás a la gente joven que lo está pasando mal. Yo creo, los dos tenemos en común el tema de la enseñanza, de la universidad. Las nuevas generaciones creo que tienen muchas posibilidades que nosotros quizás no teníamos, pero también están siempre comparándose en las redes sociales con alguien que cuando tú estás en un mal momento parece que a todo el mundo le va bien, ¿no? Entonces, es una suerte para mí poder hablar con referentes que venís por aquí, pero parece que cuando a alguien le va muy bien en lo profesional o ha hecho algo muy bien, muy bueno en lo profesional, como que toda su vida ha sido fácil o que no ha habido un esfuerzo o que no tuvo momentos malos. Entonces creo que uno de los mejores regalos que se le puede hacer a la audiencia y a la gente joven es compartir hasta donde te parezca algún momento difícil en tu vida, profesional o personal, que a lo mejor te llevó a estar en un tiempo
no siendo muy productivo, como decías antes, o yo qué sé, o algo de ese estilo, y cómo lo superaste. ¿Y qué le dirías a una persona que está ahora en ese momento? Bueno, esto es obvio que a todo el mundo le pasa, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, todo el mundo tiene pues sus momentos, o sus crisis, o sus circunstancias más difíciles. En mi caso, hay una cosa que me viene muy bien, y es que hay mucha gente que dice, mira, las matemáticas son difíciles. Mira, no, difícil es la vida. Las matemáticas son bastante más fáciles que la vida. Y claro, y muchas veces las matemáticas te sirven como refugio para la vida. ¿Por qué? Pues porque en las matemáticas las cosas casan, las cosas cuadran. Y además los resultados matemáticos son verdad independientemente de quién los diga. Ahí no hay una autoridad que te diga, no, es que lo dice tal. No, me da igual quién lo diga. O el resultado está bien o no está bien. O el teorema es correcto o no es correcto. Pero no hay una autoridad. Las autoridades están en la ciencia matemática en quiénes son quienes tienen las preguntas interesantes, y eso iba dirigiendo las direcciones de la investigación, pero no en cuanto a la calidad de las respuestas, ¿no? Entonces, en ese lado las matemáticas son un refugio muy bueno. Y claro, obviamente uno tiene dificultades, pues por ejemplo en la vida profesional, ¿no? Hay muchas veces que tú cuando te enfrentas a un problema matemático o a un problema científico en general, tú no sabes, para empezar, si ese problema tiene solución o no. Y no sabes si esa solución está al alcance de tus herramientas y de tu conocimiento y de tu capacidad. Pero te metes de todas formas. Entonces te metes de todas formas porque partes del convencimiento de que si los pasos intermedios que vas dando para tratar de alcanzar esa solución son sólidos, están bien fundamentados, por el camino muy probablemente vas a encontrar cosas muy positivas. En ocasiones más positivas que el propio resultado que estabas buscando. Uh-huh. De eso la historia de la ciencia y de las matemáticas está llena de casos de estos, ¿no? Y hay veces que la matemática es una ciencia o es una disciplina muy exigente y tienes que ser muy riguroso con los resultados, ¿no? Entonces a mí alguna vez me ha pasado el creer que tenía un resultado, incluso ir a algún congreso. En general los congresos de matemáticas tú llevas trabajo en el que estás haciendo, ¿no? Digamos, lo definitivo lo publicas en revistas, pero ir a algún congreso con cosas que yo pensaba que estaban firmes y que estaban bien sólidamente fundadas, y darme cuenta de que no. Eso me pasó haciendo la tesis, y en mi primer año, en el segundo año de tesis, yo fui a un congreso con un resultado que creía que estaba bien, y después me di cuenta de que no. Al progresar, al seguir avanzando en el trabajo y ya ir a la demostración, me di cuenta de que no, y eso pues me produjo no sé si una crisis, pero desde luego me dio un bajón tremendo. Pero lo que decíamos antes de leer las circunstancias, uno de eso pues trata de hacer una ocasión de aprender algo. Y entonces ahí pues claro que yo era muy consciente de la importancia del rigor en las matemáticas, pero ahí lo fui mucho más, y experimenté cómo el fiarte de que algo va a estar bien pues no sirve para nada. O sea, tienes que siempre comprobar, ¿no? O someterlo al criterio del rigor matemático, que al final es lo que hablamos de la coherencia interna, ¿no? La demostración del teorema. ¿Qué le dirías a alguien joven que intentó un trabajo y no lo ha conseguido, que ha tenido una ruptura sentimental que le ha afectado a su vida personal, que las cosas no le están yendo como él o ella pensaba? ¿Qué le dirías a una persona que está ahora pasando por un momento complicado? Pues a mí hay un par de cosas que hacías referencia a la gente joven ahora. Yo no sé hasta qué punto yo soy todavía de la generación que probablemente es la última que vivió el mundo sin Internet. Uh-huh. La gente que tiene 40 y menos nunca ha vivido el mundo sin Internet, ni lo va a vivir. Nunca. Algo muy terrible tendría que pasar para que Internet dejara... No, eso no va a ocurrir. Entonces hay un par de cosas que yo creo que nos afectan más o menos gravemente a todo el mundo, pero a la gente más joven, la que está en proceso de aprendizaje más, que pertenecían al mundo sin Internet y que en el mundo con Internet son más difíciles. Una es, vivimos en un mundo en el que casi todo tiene un efecto inmediato, y no estamos tan atentos o no somos tan conscientes de que las cosas necesitan procesos, y por ejemplo todo aprendizaje ocurre durante o al final de un proceso, y queremos cosas muy inmediatas. Incluso en nuestras comunicaciones personales eso es así. Sí. Entonces eso es un dolor, produce mucho dolor, y emocional, sentimental, profesional, etcétera. Entonces estar más atentos a los procesos y ser más consciente de que no todo es inmediato, eso es una cosa. Y la otra, que a mi juicio es muy importante del mundo previo a Internet, es hablar con gente que lleva una vida distinta a la tuya.
Porque Internet favorece mucho el contacto con gente que tiene una vida parecida a la tuya. Y si tú tienes una afición, la que sea, es aficionado a la música extrema de metal, no sé qué, vas a encontrar otra gente que es aficionada a esas cosas y vas a poder ponerte en contacto con ello. Eso antes era mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces te obligaba a más diversidad, a exponerte a otra gente, a otras opiniones. Sí, y tenías mucho más difícil compartir tus aficiones. Si tenías una afición más o menos minoritaria, es de Logroño, pues hay una historia que es muy, muy interesante en ese sentido. Había unos chicos que programaban Spectrum y hacían unos juegos y eran muy buenos, pero no se conocían. Eran vecinos de calle. Y no sabían que uno y otro se dedicaban a eso. Ellos no se conocían. Y se acabaron conociendo porque pusieron un anuncio en una revista que se hacía en Madrid. Fíjate. En una revista especializada. Esto en Internet es inmediato. ¿Quién está programando esto? Sí, mira, ¿de dónde eres? Pues yo de aquí, ¿no? Y sin embargo nos dificulta hablar con gente que lleva una vida diferente a la nuestra, que antes lo teníamos mucho más presente. Vale. Era mucho más sencillo. Y eso es muy importante, porque si no te parece que tu realidad es la realidad de la burbuja en la que vives. Los echo chamber que llaman sí, que además el otro día escuchaba una entrevista a un investigador sobre temas de estos de redes sociales y de inteligencia artificial y claro, las empresas detrás lo que quieren es que estés el mayor tiempo posible expuesto a esa plataforma. Entonces a nadie le gusta que le lleven la contraria, es incómodo, entonces te dan más al piste del que ya saben que te gusta para que te enganches. Sí, vamos, Instagram no quiere que tú seas feliz viendo Instagram. Instagram quiere que pases tiempo en Instagram, punto. Absolutamente. Punto. Absolutamente. Pues está bien saberlo, o sea, eso no es ni bueno ni malo en principio. Pero hay mucha gente que no lo sabe, sí. o se nos olvida, o lo utilizas de una manera más compulsiva. En cualquier caso, Eduardo, ha sido un auténtico placer que hayas venido, que hayas Para mí también. Recién venido del AVE con todas estas complicaciones que tienes. Ha sido un gusto tenerte, de verdad. Nosotros estamos empezando, pero tenemos una buena intención, queremos dar un servicio a la gente. De verdad, simplemente agradecértelo. Estamos aquí para lo que podamos ayudarte también. Y bueno, y nos vamos a ver pronto en Logroño, por casualidades también de la vida. O sea que pues espero que tengáis un crecimiento exponencial. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.